Hoy vamos a comenzar un estudio que se llama Rebelde y Rendido en el libro de Jonás. Ahora, la historia de Jonás es tal vez una de las historias más conocidas en la palabra de Dios. Cuando mis hijos eran pequeños, les contaba la historia de Jonás y es tan impresionante que obviamente la historia de Jonás es la historia de la famosa ballena, que la Biblia nunca dice que era una ballena, la Biblia dice que era un gran pez. Entonces vemos que esta historia es de este hombre que es tragado por un gran pez. Y después de 3 días y 3 noches de estar en el vientre del pez, este gran pez se acerca a la playa y lo vomita. Y entonces podríamos decir, bueno, ¿cuál es la moraleja de la historia? ¿Cuál es la enseñanza de esta historia? La enseñanza es que los hombres le hacen mal a los peces. Y les duele el estómago y después lo tienen que vomitar. Pero esa no es la historia. A veces, tal vez si tuviéramos un franelógrafo como ¿se acuerdan de la escuela dominical para niños? O de los VeggieTales. Pero la historia de Jonás es una historia mucho más profunda y con un impacto práctico para cada uno de nosotros. Jonás se conoce por ser el profeta rebelde y es el profeta que corre y huye de Dios. Déjeme preguntarle a usted esta mañana, ¿alguna vez se ha ido de su casa? ¿Cuántos de ustedes recuerdan haber sido de su casa? Nadie, ¿verdad? Digo, yo confieso, yo me fui de mi casa, ya vi algunos hermanos que levantaron su mano, algunos no tanto, así como que yo soy bien bueno y nunca me fui de mi casa. Ahora déjeme preguntarle, ¿cuántas veces pensó irse de su casa? A lo mejor no se fue de su casa, pero pensó irse de su casa. Yo creo que todos, ¿verdad? ¿Y cuántas veces ha descubierto a sus hijos haciendo maletas porque ya se van de su casa? Digo, todos nosotros hemos llegado a ese punto donde como buenos padres, ¿verdad? Le decimos a nuestros hijos lo que tienen que hacer, pero ellos creen que nosotros somos unos tiranos que no los entendemos y entonces deciden correr de su casa. Y yo muchas veces me quise ir de mi casa. Me acuerdo la vez que ya estaba yo agarrando mis cosas y llegó mi papá y me dijo, ¿qué estás haciendo? Es que ya me voy de la casa. Y me dijo, sí, te vas con los que estás puesto y di que te dejo eso. Todo lo demás yo te lo compré, así es que es de aquí de la casa y aquí se queda. Ajá. Y de plano mi hermano sí le abrió la puerta y le dijo, adiós. Y bueno, muchas veces así nos sucede porque creemos que nuestros padres no nos entienden, que lo que nos están diciendo simplemente no va con la realidad. Nosotros somos mucho más sabios que ellos y nos vamos de la casa para después descubrir que nuestros planes fallaron y que nuestros padres realmente tenían razón y entonces venimos de regreso y decimos, realmente tú tenías razón, pero para entonces ya perdimos tiempo, ya nos metimos en problemas, ya pasaron varias cosas que nos hicieron regresar. Es la historia del hijo pródigo y es la historia de muchos de nosotros, pero déjeme decirle, esta historia es la historia de Jonás. La historia de Jonás, a quien Dios manda, le da un mensaje y le da una encomienda y le dice, vas a ir a la ciudad de Nínive y vas a predicar. Y Jonás le pareció muy buena idea predicar el evangelio a esta ciudad, pero dijo, no. Así de simple. Y muchos de nosotros somos igualitos que Jonás. Recibimos la palabra del Señor, sabemos la voluntad de Dios, pero simplemente y llanamente decimos, no lo voy a hacer. Voy a hacer otra cosa completamente diferente. Y no solamente decimos no, lo que hizo Jonás fue irse completamente a otro lado, al lado opuesto a donde Dios lo había mandado. Así es que en este pequeño libro vamos a encontrar enseñanzas grandes acerca de nosotros mismos. Así es que Jonás es ese hombre que corre, que huye cuando Dios le pide ir a predicar a esta ciudad. Ahora, vamos a leer los primeros versos del libro de Jonás. Yo tengo que ponerle aquí al Jonás capítulo 1. Se fue al 2, ok. Jonás capítulo 1. Les digo que ya tengo que leer aquí porque ya no veo en esta semana tengo que ir además al oculista para que me den mis lentes, mis gafas, porque tengo que ir a hacer el examen de la licencia. Así es que estoy pobre de mí. Bueno, dice la palabra de Dios entonces ¿por qué se pasó Abdías? Yo quiero Jonás. Es rebelde, hasta es rebelde. Ok, Jonás capítulo 1. Dice la palabra de Dios así. Vamos a leer los primeros 3 versos nada más. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis para huir del Señor.
bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Y qué tremendo, ¿cómo empieza este libro? Comienza con una instrucción clara y precisa de parte de Dios. Llega la palabra de Dios al profeta, y el profeta, lo que tenía que hacer el profeta es escuchar el mensaje de Dios y proclamar el mensaje de Dios. Aquí viene la palabra de Dios y le dice, Jonás, levántate y ve a Nínive y diles que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Era claro el mensaje, levántate y ve a Nínive. Pero dice el verso 2 que Jonás se levantó. ¿Ya vio cómo dice el verso 2? Jonás se fue. Y uno dice, bueno, pues se fue a Nínive. No, se fue a Tarsis. Se fue a Tarsis completamente al lado contrario. Si nosotros tuviéramos un mapa, yo hubiera puesto un mapa aquí, hubiéramos visto que Nínive era la capital del imperio asirio, donde es ahora el norte de Irak, donde están ahora los de ISIS. Ahí era, muy cerca de ahí está la ciudad de Nínive. Y Tarsis estaba en España. Y Tarsis era el lugar más lejano donde había alguna ruta comercial de un barco. Entonces, no solamente es no vayas 550 millas de Jerusalén a Nínive, sino vete 2500 millas al otro lado de donde Dios te había mandado. Entonces, la historia de Jonás es una historia de un profeta que corre por no hacer la voluntad de Dios. Y ahora uno se pregunta, ¿por qué no? Si esa era la función del profeta. El profeta tenía que ir a donde Dios lo mandara y tenía que ir simplemente a decir el mensaje que Dios le había mandado. ¿Por qué creen que ustedes que Jonás corrió? A lo mejor la respuesta está en el lugar donde Dios lo mandó, Nínive. ¿Por qué? Porque los profetas profetizaban en Israel y en Judea. Ahora, Jonás profetizaba en el reino del norte. ¿Se acuerdan que el reino fue dividido? Estaba el reino del norte y el reino del sur, Israel y Judá, al sur. Y Jonás era un profeta del reino del norte, de Israel. Ahora, cuando Dios le dice ve y predica o profetiza, generalmente lo mandaba al pueblo que sabían que era un profeta y sabían que los profetas venían a dar un mensaje de parte de Dios. Pero que te manden a Nínive, a una ciudad pagana donde no tiene el contexto religioso de un profeta de Dios que viene a darme un mensaje, era completamente totalmente ajeno a lo que podía hacer en Israel o en Judá. Entonces, tal vez en la mente de Jonás dijo, ¿a qué voy? Ahora, no nada más eso. Hay varias razones por las cuales Jonás quiso huir de Dios. En primero, pudiera ser que Nínive, y sabemos esto, Nínive era una ciudad, aquí dice una gran ciudad, era una de las ciudades más grandes de aquel entonces. Estamos hablando del año 750 antes de Cristo. Las murallas, si usted va ahora tenemos la poderosa herramienta que se llama Wikipedia, y usted se mete a Wikipedia y ve la ciudad de Nínive y ve la arquitectura y ve los descubrimientos y ve lo que era esa ciudad, se va a dar cuenta que era una ciudad inmensa con unas murallas tremendas de 25 metros de alto. O sea, eran 15 metros de alto por 15 metros de ancho. Imagínense, 3 carros podían estar corriendo y era una ciudad que tenía alrededor de 12 kilómetros de muralla, más aparte todos los asentamientos que estaban alrededor. Se calcula que habían 650,000 personas en la ciudad de Nínive, y no solo eso, la ciudad de Nínive era la ciudad o la capital del imperio que comenzaba a ser el imperio reinante de aquel entonces, que era el imperio de Asiria, que después se convirtió en un dolor de cabeza para Israel. Ese era el imperio, y además había algo tremendo. Asiria se conocía y era famosa por la crueldad y la maldad del pueblo. Tan crueles eran que dicen que prendían a la gente viva. O sea, si usted era enemigo de los asirios, los tomaban y los amarraban y les ponían brea y después los encendían. Se quemaban ahí. Y no solamente eso, escuche, los clavaban en estacas. Y además, por lo que eran más famosos, era porque a sus enemigos los desollaban, les quitaban la piel vivos y los dejaban vivos sin piel. Habían desarrollado una técnica para poderlos mantener vivos quitándoles la piel.
lo más que pudieran. Entonces, imagínense al profeta, es como si Dios te dice hoy en la mañana, levántate y ve a Irak, al norte de Irak, vas a ir a ISIS y les vas a decir, Jehová, el Dios de los israelitas me ha mandado porque su maldad ha llegado hasta su presencia. Dice, ¿qué? Que yo vaya a Irak con estos guerrilleros de ISIS a decirles que Jehová, el Dios de los judíos, nada más con que les diga judíos, ahí me van a decapitar. Eso es lo que Dios le estaba pidiendo a Jonás. Ahora, ¿usted cree que Jonás no fue porque le dio miedo? No fue el miedo. Porque un profeta en aquel entonces sabía que cuando él recibía el llamado de profeta ya estaba muerto. Cuando él recibía el mensaje, el llamado de profeta y aceptaba ser profeta, ya estaba muerto porque en aquel entonces mataban a los profetas. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, dijo el Señor Jesucristo. Y les dijo, y después, ¿quién fue el que dijo? Y después de que los matan, el mismo Señor Jesucristo, después de que los matan, les hacen tremendas esculturas y memoriales. Ya los mataron. O sea, un profeta ya aceptaba el estar muerto. ¿Se acuerda de Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El profeta ya sabía que tenía sentencia, pero esa no fue la razón por la cual huyó. Si no fue miedo, entonces, ¿qué fue? Lo vamos a descubrir más adelante, yo creo que en el capítulo 4, ahorita lo vamos a dejar como una incógnita, pero no fue por temor, sino fue por algo más. Pero lo que sucede y lo que le sucedió a Jonás fue que Jonás, lo voy a tener que decir porque si no, no va a tener sentido. Jonás no fue a Nínive porque sabía que Dios los iba a perdonar. Así de simple. ¿A qué voy si yo sé que eres un Dios compasivo y misericordioso y no los vas a castigar? Y necesitas castigarlos. Entonces, para que los castigues, yo no voy. Déjeme decirle algo. Jonás es un reflejo de nosotros mismos, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, tiene un llamado específico para cada uno de nosotros, pero nosotros no queremos hacer y no queremos seguir el llamado de Dios simplemente porque nosotros pensamos que nuestro plan es mejor que el de Dios. Pongamos, por ejemplo, una muchacha que se quiere casar con una persona que no es cristiana. La Biblia dice claramente, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, es claro. Pero ella dice, ok, sí, bueno. La cuestión es, yo me caso con él, ya estando casados, le predico el evangelio, lo gano para el Señor y regreso al Señor. Y el Señor se va a sorprender y va a decir, ay, qué bueno que encontraste ahí una manera de hacerlo, eres tan inteligente. ¿Cómo a mí no se me había ocurrido? ¿No es verdad? O sea, somos tan... ahorita no quiero comprometerme con el Señor porque viene Spring Break, estás en la universidad. Ya viene Spring Break y si me comprometo con el Señor, eso quiere decir que porque ya no le puedo entrar a la fiesta en el Spring Break. Ahorita no me voy a comprometer con el Señor porque tengo varias cositas pendientes. Ya después, entonces me podré comprometer con el Señor. Entonces nosotros somos igualitos que Jonás. Todos nosotros en algún punto de nuestra vida hemos puesto el propósito de Dios para nuestra vida, lo hemos hecho a un lado para seguir nuestro propio propósito, nuestra propia voluntad. Ahora, ¿qué podemos aprender? Que cuando uno quiere huir de Dios, cualquier razón es suficiente para huir de Dios. Así de simple. Las razones para huir, hay muchas razones para huir de Dios, pero cuando una persona no quiere hacer la voluntad de Dios, cualquier razón es suficiente para huir de Dios. No importa si es espiritual, no es espiritual, no importa. Cuando no quiere uno hacer la voluntad de Dios, cualquier razón es suficiente. En segundo lugar, no solamente eso, no solamente huyó, sino dice que, ¿cómo huyó? Fue, en lugar de ir hacia el noreste de Jerusalén, de donde estaba, se fue al otro lado, al noroeste. Fue al este, nada más, digamos, al oeste, o al este, perdón. Ay, estoy perdido. No, iba al noreste, entonces fue al oeste.
llegó a la ciudad de Jopa, a un puerto. Y de ahí de Jopa encontró un barco que iba hasta el otro lado, hasta Tarsis. Pagó su pasaje y encontró a otros que iban con él y se fueron todos a Tarsis. Ahora, Jonás nos muestra que cuando no queremos hacer la voluntad de Dios, encontramos las razones y los medios más extraños para huir de Dios. Y hasta pagamos para huir de la presencia de Dios. Eso sí, no puedo dar mi diezmo, pero sí puedo pagar para muchas otras cosas para poder irme y no hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Qué pasó ahí con Jonás? Fue a Jope, encontró un barco, pagó su pasaje, encontró a otras personas y todos se fueron. Y siempre vas a encontrar un medio para irte, para alejarte. Siempre vas a encontrar la forma de irte, siempre vas a encontrar la ruta para irte y siempre vas a encontrar otras personas que te dicen vente con nosotros. Siempre las vas a encontrar porque siempre hay personas y siempre hay medios y siempre hay maneras de poder alejarte de la palabra y del propósito de Dios para tu vida. Pero escucha, si nosotros somos sabios y pensamos un poquito, pensemos en el pueblo de Israel. 11 días hay para que tú vayas de aquí al propósito que yo tengo para ti, que es que tengas la tierra prometida. Solamente marcha 11 días, vas a entrar, vas a pelear batallas en fe, pero yo ya te he entregado la tierra. ¿Y qué hizo Israel? No, hombre. Allá hay gente, ciudades amuralladas, hay ejércitos gigantescos, hay gigantes, nosotros somos como langostas entre ellos, no vamos. Y no quisieron ir. Entonces Dios los reprende y dice, ok, como no quisiste ir, vas a andar ahora 40 años en el desierto. No, ahora sí vamos. Y Dios les dice, ya no vayan porque mi presencia no va con nosotros. No, ahora sí vamos. Cuando Dios te dice, sí, ve, no vas. Y cuando Dios dice, no vayas, entonces sí vas. ¿Qué es lo que está pasando? Recuerde, cada que nosotros desobedecemos a Dios y encontramos nuestros medios para hacer lo que nosotros mismos queremos, nos vamos a ir a meter en un problema. Y esto quiere decir, la enseñanza para nosotros es cuando una persona decide correr de Dios, lo va a encontrar y lo va a hacer de la manera más extraña. Y esta es la historia de nuestra vida. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan específico, pero nosotros hemos decidido no hacerlo y hemos decidido buscar irnos lo más lejos posible. Cada uno de nosotros podemos decir, Dios me ha llamado, me ha dado dones, pero ahorita los voy a poner a un lado porque primero voy a hacer mis planes. Ahora, escuche lo que sucede en esta historia de Jonás. Nosotros seguimos leyendo en el verso 4 y si usted puede subrayar, a gente que no le gusta marcar su Biblia, pero si usted la quiere marcar, márquese comienzo del verso 4, pero el Señor. El verso 4 del capítulo 2 de Efesios, pero Dios. Se hace una comparación, contraste tremendo, porque en el capítulo, los versos 1 y 2 del libro de Efesios, dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y estábamos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros anduvimos en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos sin delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces ahí vemos ese pero Dios. Y aquí en Jonás vemos lo mismo. Jonás se va y dice aquí, pero Dios lanzó, pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Aquí el Señor tiene que intervenir. Y el Señor interviene. Y en esta sección vemos el amor de Dios tan maravilloso en esta frase que dice, pero el Señor mandó una tormenta. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, Dios es tan misericordioso que escucha, va a mandar tormentas a tu vida. Y las tormentas son para hacernos reaccionar. Para que hagamos una pausa y digamos, ¿por qué está pasando esto?
Y todos nosotros sabemos claramente cuando las tormentas vienen de Dios, pero ¿sabe qué hizo Jonás? ¿Sabe qué hizo Jonás? Ya casi no tengo tiempo, a veces cuando tengo que correr me cae mal. Pero ¿sabe qué hizo Jonás? Dice la Biblia que en medio de la tormenta se fue a la parte más baja del barco y ¿qué hizo? ¿Qué? Se durmió. Se durmió. ¿Qué nos dice eso de Jonás? ¿Sabe qué nos dice? Que Jonás quería ignorar a Dios. Y durmiendo, quería desconectarse de la realidad. Quería decir, ok, estoy en problemas, viene esta tormenta, pero no importa, yo me voy y me duermo. Yo voy a hacer algo que quite mi mente de la realidad. Voy a hacer algo que me desconecte voy a callar mi conciencia. Voy a hacer que mi conciencia se tranquilice y que voy a hacer algo para que no tenga que estar tratando con la realidad de mi alrededor. Y además, Jonás había resuelto, no voy a clamar a Dios. ¿Cómo sabemos eso? Porque si leemos lo demás de la historia, dice que cuando empezó esa tormenta, todos los marineros comenzaron a clamar cada uno a su Dios. Y Jonás no clamó a Dios. No voy a clamar a Dios. Porque yo sé si clamo a Dios quiere decir que me tengo que rendir y no me voy a rendir. Me voy a seguir mi caminito hasta Tarsis. Voy a huir de Dios. Y lo más increíble es que la Biblia dice, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde correré de tu espíritu? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí tú estás. No podemos escondernos de Dios. A donde nosotros queramos correr, no podemos escondernos de Dios. La enseñanza es que cuando ignoras a Dios, escucha, cuando ignoras a Dios, creas un caos a tu alrededor. Y ese caos es la misericordia de Dios en tu vida. No es la disciplina, todavía no viene la disciplina. Ahí simplemente es el amor de Dios y es ese amor que te está persiguiendo. ¿Alguna vez le has tenido que enseñar una lección a tus hijos? ¿Y las has tenido que ayudar con alguna disciplina? ¿Y es porque eres malo, eres vengativo, eres un padre tirano? No. Es que eres un padre amoroso que le quiere enseñar a sus hijos una lección para sus vidas. Y esa tormenta que Dios manda a nuestras vidas es una tormenta que nos hace reflexionar. Y entonces, ¿qué hizo? ¿Qué sucedió? En los versos 7 al 9, fíjese, los marineros por su parte se dijeron unos a otros, vamos a echar suertes para averiguar quién tiene la culpa de lo que nos haya venido. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Entonces preguntamos, dinos ahora quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Y fíjense lo que dice Jonás. Yo soy hebreo y temo al Señor. No es que Jonás hubiera dejado de creer en Dios, no es que Jonás hubiera hecho un ateo, no es que Jonás hubiera hecho un agnóstico. Él sabía quién era. Y dice, yo soy hebreo y temo al Señor del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Yo, ¿qué estoy haciendo aquí metido en el mar, en esta tormenta, cuando yo conozco al Dios de la tierra firme? Le respondió. Al oír esto, los marineros se aterrorizaron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se los había contado, le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo. Entonces, fíjese lo que pasa con Jonás. No solamente huye, no solamente ignora a Dios, sino ahora lo que hace Jonás es modifica sus prácticas. Entonces ahí están pueblos ajenos a Dios con sus prácticas de magia y de suertes y de todo eso, y Jonás le entra a la suerte. Vamos a jugar aquí a las cartas, vamos a echar las cartas. Entonces, inclusive hasta para seguir su propia voluntad, modifica su vida y sus prácticas. Y ajusta, hasta su teología puede ajustar para ajustarse a hacer su propia voluntad. Hasta mi práctica. Imagínense, ahora que está de moda ¿cómo se llama esta? La doctrina de la prosperidad. ¿Ha visto a los pastores como saque su billetera y sóplele? Y se va a llenar de deudas. Podemos cambiar hasta nuestra teología. Digo, eso me conviene, quiero hacer eso, hasta voy a cambiar todo porque me quiero hacer y quiero hacer mi propia voluntad.
Y eso es lo que le sucedió a Jonás. Él no había negado a Dios. No era que era ateo. Simplemente comenzó a practicar lo que otras personas practican que no conocen a Dios para seguir su propia voluntad. Así es que cuando ignoras a Dios, ajustas tus creencias para silenciar tu conciencia, para que tu conciencia no te esté acusando. Y finalmente, los versos 10 al 17, dice la palabra de Dios, dice el verso 11, el mar se iba enfureciendo más y más, así que preguntara, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? ¿Qué vamos a hacer contigo, Jonás? Mira cómo está, nos vamos a morir todos. Y Jonás, bueno, pues tómenme y láncenme al mar. Y el mar dejará de azotarlo, le respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor, oh Señor, tú haces lo que quieres, no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre y nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua y la furia del mar se aplacó. Al ver esto se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio e hicieron votos. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. ¿Qué sucedió entonces? Aquí viene la disciplina del Señor. Finalmente viene la disciplina. Ya mandó la tormenta. Ahora Jonás no recapacitó. Continuó sin clamar a Dios, continuó practicando inclusive prácticas que Dios había dicho que eso no lo debían hacer. Y entonces viene finalmente la disciplina del Señor. Y el mar sigue enfureciéndose y enfureciéndose y enfureciéndose. Y entonces llegan los marineros y le dicen a Jonás, ¿qué vamos a hacer contigo? Y Jonás dice, bueno, la única solución es que me avienten al mar. Cuando me avienten al mar, el mar se va a tranquilizar porque yo sé que yo les he traído este mal a ustedes. Para todos nosotros, cuando estamos pasando por circunstancias difíciles, podemos llegar al punto de, ¿sabes qué? Ya mejor yo me voy, ya mejor que me muera, ya mejor ya tírenme al mar. Ya me voy de este. Algunos digo, imagínense si mi tormenta es el matrimonio. Como Jonás, aquí, vámonos. Si mi problema, fácil, nosotros agarramos el camino, ya lánzame aquí, sácame, mátame, Señor. Ya, que se acaben mis problemas. Y él pensó que si hacía eso, ya se iban a acabar sus... Y además él dijo, bueno, así ya me muevo, ¿usted cree que iba a vivir? Él pensó, si me avientan al mar, me voy a ahogar y me voy a morir. Y se acabó. Y se les acaba el problema a ellos y se me acaba el problema a mí. Entonces él entró en ese tiempo de desesperación. Y cuando nosotros corremos de Dios y lo ignoramos, Él en su amor va a mandar tormentas y Él en su amor nos va a disciplinar. Y vamos a entrar en ese tiempo de desesperación. Y aquí encontramos el segundo pero el Señor. Verso 17. Pero el Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que lo tragase a Jonás, que pasó 3 días y 3 noches. Aquí encontramos ahora a Jonás adentro de la barriga de un gran pez. Ahora usted se va a preguntar, como cualquiera de nosotros, eso es una locura. O sea, esto es una fábula, esto es un mito, esto es una historia para niños, esto no es realmente una historia real. Lo que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿qué dice Jesús acerca de Jonás? Digo, a nosotros nos cuesta trabajo creer que Jonás fue tragado por un pez. Honestamente, sí. O sea, honestamente, si lo pienso aquí con el razonamiento, digo, y luego 3 días y 3 noches, sí. Me cuesta trabajo. Intelectualmente me cuesta trabajo. Ahora, tengo que preguntarme, ¿me cuesta trabajo creer en el principio Dios creó los cielos y la tierra? No. ¿Por qué en el principio creó Dios los cielos y la tierra? No me cuesta trabajo creerlo. ¿Y por qué si me cuesta trabajo creer que un gran pez se pudo haber tragado a Jonás 3 días y 3 noches? No sé, tal vez no sé. Pero lo que sí sé es que el Señor Jesucristo dijo
Cuando vinieron le dijeron, danos una prueba de que tú eres quien dices ser. Dice, esta generación perversa demanda señal, y señal no les va a ser dada sino la del profeta Jonás, el cual estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Y así el Hijo del Hombre va a estar en las entrañas de la tierra por 3 días y 3 noches. O sea que para el Señor Jesucristo la historia de Jonás era una historia verídica, verdadera. Es lo mismo, ¿no? Pero se ve bien, verídica y verdadera. Era una historia real. Y tenemos que aprender de esta historia real. Y la historia es que estuvo 3 días y 3 noches. Déjeme decirle rápido. En este tiempo de 3 días y 3 noches adentro de la barriga del pez, ¿qué cree que hizo Jonás? Comenzó a meditar, ¿qué estoy haciendo aquí metido en la barriga de este pez? Y lo vamos a ver en el capítulo 2. ¿Qué estoy haciendo aquí en la barriga de este pez? Es un tiempo para meditar. ¿Qué estoy haciendo aquí en la barriga de este pez? Déjeme decirle, ¿se acuerda del hijo pródigo? Dame la parte de los bienes que me corresponde, y se fue y se lo gastó y lo desperdició en el mundo. Y después se encontró con que estaba comiendo de las sobras que dejaban los cerdos. Y mientras estaba comiendo esas sobras, dijo, en la casa de mi padre hasta los siervos tienen que comer, yo estoy aquí comiendo de estas cosas. Voy a regresar y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y esta es la historia de cada uno de nosotros. Porque Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha hecho un llamado, y Dios nos ha traído a su reino y nos ha dado todas estas cosas para que seamos de un impacto tremendo en el reino de los cielos. Pero muchos de nosotros ahora hemos puesto el llamado de Dios a un lado para seguir nuestra propia voluntad, para hacer nuestros propios deseos, para consentir nuestra propia carne, para decir yo voy a hacer primero mi plan y después el plan de Dios, y ahora estás en medio de una tormenta, o déjame decirte, vas a entrar en una tormenta, o tal vez ahorita estás en el vientre del pez y estás ahí 3 días apestando y todo ensalivado y en un lugar asqueroso y apestoso donde estés, pero en ese lugar donde a veces el Señor nos lleva es donde levantamos los ojos y podemos decir, Señor, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y si esa es tu historia en este día, déjame decirte, deja de huir de Dios. Deja de huir de Dios. La próxima semana vamos a ver ese clamor desesperado. Ese clamor desesperado desde el vientre de un pez. Y cómo Dios tiene misericordia. Y tal vez esta semana me dices, bueno, me voy a ir y no voy a hacer ningún compromiso porque no quiero hacer compromisos. Pero la próxima semana vas a tener que hacer un compromiso. Y cada uno de nosotros vamos a tener que hacer un compromiso. Y tenemos que meditar y tenemos que pensar, ¿estoy corriendo yo de Dios? Vamos a